Nosotros hemos sido llamados. La palabra llamado viene de la palabra kletos en griego, que significa invitado. Amén. Usted ha sido invitado. ¿Para qué? Para conocer a Cristo. Hemos sido llamados, o sea, el kletos de nosotros, nuestro llamamiento, nuestra invitación ha sido a través del Evangelio de Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14, dice que Él nos llamó mediante el Evangelio. O sea, que hemos sido invitados por medio del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que hay vida eterna, que hay esperanza y que tus pecados han sido comprados a precio de sangre en una cruz. Y que alguien murió por ti y por mí hace 2000 años. Y gracias a esa persona, ese ser supremo, es que tú y yo tenemos la esperanza que cuando partamos de este mundo vamos a estar en una vida eterna. O sea, hemos sido invitados por el Evangelio de Jesucristo a vivir en una eternidad. Amén. Amén, amén. Porque Romanos capítulo 8, 28 dice que y todos los que aman a Dios, todas las cosas. Entonces, para que las cosas te salgan bien, tú tienes que amar a Dios. Y amar a Dios es el primer mandamiento que te dice, bueno, ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu, habíamos visto la vez pasada, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus, exactamente. Ay, eso me gustó. Entonces, para amar a Dios tenemos que amarlo con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, con todo nuestro ser. Tenemos nosotros que amar a Dios por la simple razón de que Él nos ha invitado a cambiar nuestra mala manera de vivir. Amén. Cuando nosotros conocimos de Cristo, ciertamente Él te dice, bueno, aquí lo que hiciste no interesa. Aquí yo pinto una línea y de aquí para acá vas a caminar de una diferente manera. ¿Cómo? Aquí está el libro, que este libro es la instrucción que te doy para cómo caminar, cómo comportarte, porque este libro te va a dar el derecho a una vida eterna. Amén. Todo lo que se predica en todos lados, todos los ministros, los evangelistas, todo mundo que habla de la palabra, habla de la misma palabra. O sea, todo lo que nosotros hablamos está aquí en esta palabra. No hay nada que se salga de esta palabra, porque el día que se salga alguien de la palabra de Dios, no es de Dios. Cada persona que te predique, si vas en el trabajo y alguien te predica o te habla de la palabra de Dios, ese mismo Dios hablando a tu vida, porque la misma palabra habla por sí sola. Hasta el inconverso te habla por medio del inconverso. Usted ha visto las películas, la Pasión de Cristo, la vida de Moisés, no sé cuántas películas, pero no, muchos de ellos no son ni cristianos, pero Dios usa hasta lo que no es para hablarte. Porque Dios es soberano, porque dice que su palabra nunca regresa vacía. Entonces, si tú vas donde quiera que tú vayas, tienes que recordarte, amado hermano, que tú kletos, que tú eres invitado. Ahora, muchos que dicen, yo no quiero dejar mi mala manera de vivir, yo no quiero dejar el mundo, yo no quiero dejar mi manera de vivir antigua, por tal motivo no acepto tu invitación. En otras iglesias se predica que la salvación la pierdes. Yo opino que no se pierde, que es mentira, que nunca se pierde. La salvación nunca se pierde. Tú y yo la entregamos cuando no aceptamos la invitación que Jesús te dice que hagas. La invitación hacia caminar conforme al Espíritu Santo de Dios. O sea, en otras palabras, la salvación no se pierde, ahí está, pero tú la dejas. ¿Cómo? Pecando y no creyendo en Cristo. No aceptando el kletos, no aceptando la invitación que Dios te está dando para caminar conforme al Evangelio de Cristo. ¿Sí me entiende? No me diga que no me entiende. O sea, en otros lados yo he escuchado que dicen, no, hermanos, es que si pecas pierdes la salvación. No es cierto, porque esa persona, si Dios le da la oportunidad antes de morir y se arrepiente, se va con Cristo. Entonces no se pierde, ahí está la salvación, ahí está. Es cuestión que la gente, que las personas digan, sí,
acepto el kletos, acepto la invitación que me estás dando conforme al Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio? Aceptar que Cristo murió por ti, arrepentirte de todos tus pecados, hacerlo Señor, auténticamente amo y Señor de tu vida. Y decirle, Señor, no borres mi nombre del libro de la vida. Me arrepiento de todo corazón y seguir adelante. Tan fácil como eso. Es ahí donde realmente el kletos se vuelve real en tu vida. O sea, la invitación que Dios te da se vuelve real cuando tú dices, no me importa nada, solo me importa seguirte, solo me importa aceptar que tú eres efectivamente mi amo y Señor. Entonces yo te pregunto, hermano, si la salvación se perdiera, entonces usted no tiene derecho a pecar, aunque peque sin darse cuenta. No sé si me explico. Porque la pierde. Es como que, hermanos, aquí solamente tiene que haber santidad a Jehová. ¿No ha oído eso? Yo he ido a muchos lados que es santidad a Jehová. Y confunden la santidad con una persona que nunca peca, y no es cierto. Nadie puede dejar de pecar hasta que estemos con Cristo. Aunque pecamos deliberadamente, sin darnos cuenta, pero pecamos. Entonces, esto me conlleva a esto, mire. La salvación no se pierde porque tú la entregas pecando, tú la entregas no aceptando la invitación que Cristo te da. ¿Correcto? Pero la salvación ahí está. Porque Cristo murió, desde antes que usted y yo naciéramos, Cristo ya había muerto por usted y por mí. La salvación de Cristo, ahí está la salvación. Amén. Y la santidad a Jehová, el santificarme a Jehová, es apartarme del mundo de pecado. Tan fácil que es eso. Hoy estaba escuchando la radio, una radio por ahí, estaba diciendo que tenemos que santificarnos. Y decía esta persona, santificarnos es tratar o hacer las cosas lo mejor posible para el Señor sin pecar. Y tiene razón, ¿verdad? Hay que hacer las cosas mejor para Dios, tratar de no pecar, o sea, sin pecar, claro, pero la realidad es que todos pecamos. Entonces, yo creo y estoy seguro, y usted me tiene que creer también, que la santidad a Yahweh, la santidad a Jehová, es por medio de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, cuando usted se aparta del pecado, se aparta de lo que usted y yo sabemos que nos hace daño. Amén. Entonces, hemos sido llamados, hemos sido invitados por el Evangelio. Hemos sido llamados a ser santos. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2 dice, a la iglesia que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados, invitados, kletos, a ser santos. Entonces ahí sería la palabra en hebreo, sería kletos, kadoshin kletos. Esa es la palabra correcta. Kadoshin kletos. ¿Qué es kadoshin kletos? Apartado a ser santo. Que es muy diferente a ser santo. Muchos han confundido la palabra santo por una persona que nunca peca, y no es cierto. No sé si me estoy explicando lo que quiero, ¿verdad? Muchos tienen ese mal concepto de que, ay, Dios mío. Entonces yo estaba escuchando a este personaje en la radio y decía, estás en lo correcto, pero lo más importante, que es la esencia, que es el kletos, tu llamamiento a ser santo, o sea, tu llamado, tu kletos, tu invitación ha sido apartarte del mundo, es la palabra correcta que está diciendo 1 de Corintios capítulo 1, versículo 2. Los santificados, los que están llamados en Cristo Jesús, los que están apartados en Cristo Jesús, siempre han sido kletos del Kadoshin, siempre han sido llamados a apartarse de dos cosas, del pecado y del mundo. Que ahora sí ya es más diferente a que le diga, usted es una persona que tiene que vivir en santidad. ¿Qué es santidad? Pues no pecar, no. Una persona que se aparta del mundo
para Dios. Por supuesto, del pecado, usted lo sabe, ¿no? Entonces, nosotros hemos sido invitados al reino de Dios por medio del Evangelio, el Evangelio de Cristo, su muerte, su resurrección, y la sangre de Cristo nos limpia y nos perdona de nuestros pecados. Hemos sido cletos, hemos sido llamados para vivir un kadoshin, un kadosh en tu vida, una vida apartada del mundo y de pecado. Entonces, si fuiste invitado por medio de Cristo y si también fuiste invitado a que te santifiques, a que te apartes totalmente del mundo y del pecado, entonces esto me lleva a que yo te diga que Gálatas 5, capítulo 13 dice, porque hermanos míos, a libertad fuimos llamados. Entonces, ¿qué es esto? El dejar de pecar te lleva a una verdadera libertad. Amén. Pues, ¿qué dice la palabra de Dios? Quien practica el pecado, contésteme por favor, prisionero es el pecado. Quien practica el pecado, prisionero es el pecado. Muchos de nosotros que venimos del mundo, hermanos, era muy difícil quizás dejar de drogarse, quizás dejar de fumar, quizás dejar de chismear, quizás dejar de mentir, quizás dejar de fumar marihuana, quizás dejar de ser fiestero, quizás era muy difícil, pero cuando Cristo nos libertó, verdaderamente nos hizo, cuando conocimos a Cristo, verdaderamente nos hizo libres. Ahora yo no necesito algo para ponerme contento, ahora necesito cristomicina para ponerme contento. Sí, ya la cocaína ya le dio cristomicina para que te pongas contento, hermano. Porque ese día, hermano Barajas. Entonces, porque nosotros, hermanos, a libertad fuimos llamados. Entonces, no vas a ser llamado, no eres llamado, no, ya fuiste llamado. Entonces, si ya fuiste llamado, ¿por qué entonces no? Ustedes no, por supuesto. ¿Por qué otros hermanos no pueden ser libres? Si ya han sido llamados a ser libres. Por dos razones. Y lo acabamos de ver. ¿Por qué? Porque el cletos de ellos, porque no han aceptado la invitación de Cristo al Evangelio. Y porque no han aceptado la invitación que Cristo les hace a apartarse para Él. El no apartarse para Él quiere decir que no has aceptado a Cristo para que Cristo sea el que domine tu vida, cuerpo, alma, espíritu y tus recuerdos. ¿Para qué? Para que tu viejo hombre quede enterrado y juntamente con Cristo seas resucitado para que haya en ti una nueva persona. Y la persona nueva es la persona que verdaderamente es libre porque ya vio a Cristo, ya conoció a Cristo, está conociendo a Cristo. ¿Me va entendiendo, hermano? A libertad fuimos nosotros llamados. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, más nosotros, según la Reina Valera. A mí me gusta más la Reina Valera, hermano, yo sé que hay versiones diferentes. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, cuando tú ya totalmente eres libre, según el libro de Gálatas que acabamos de ver, Gálatas 5, capítulo 13, que a libertad nosotros fuimos apartados para ser libres, pues, en otras palabras. Entonces ya pasas a ser linaje escogido, real sacerdocio, una nación apartada y un pueblo que Dios lo compró. Un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las a la. Entonces, qué tremendo. Entonces, vamos a ver. Ha sido invitado por medio de Jesucristo, por medio de su muerte y su resurrección, a que aceptes el llamamiento, el apartamiento para apartarte del mundo y del pecado, para vivir una vida diferente en santidad, que es apartarte del pecado y del mundo, porque cuando hagas eso vas a vivir una verdadera libertad en Cristo Jesús. Cuando vives una verdadera libertad, serás y comprenderás y sentirás que verdaderamente eres
un linaje escogido por Dios, nación apartada, nación santa, un real sacerdocio, más los varones, real sacerdocio en su hogar. Pueblo comprado a precio de sangre por Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no es de vosotros, pues esto es un don de Dios. Todo esto fue por gracia. La palabra gracia viene del griego charis, que significa influencia divina sobre el corazón, para que ese corazón refleje una vida diferente. Gracia y favor divino, a un favor gratuito concebido por Dios para ayudar al hombre a cumplir los mandamientos, para poder ser salvo. Entonces la palabra gracia viene de la palabra griega charis, que es una influencia de Dios a nuestras vidas. ¿Para qué? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Estaba leyendo el otro de abajo que dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, el mismo pasaje. Porque por gracia, porque por el charis, por la influencia de Dios en tu corazón. Entonces ahí me lleva a decirte que el Espíritu Santo, lo que dice la palabra, que el Espíritu Santo de Dios va y es el que dice, verdaderamente te hace sentir que eres pecador para que te puedas arrepentir. Amén. Ok. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando viniste por primera vez a la iglesia o alguien te habló de Cristo, algo en tu corazón te hizo sentir que estabas mal y que necesitabas ayuda de un ser supremo. Ese fue el mismo Espíritu Santo hablando a tu corazón. Amén. O sea, en otras palabras, Dios ciertamente, el Espíritu Santo de Dios ciertamente, cuando ya tiene destinada a una persona para alguna misión o una familia para ser parte de la familia de Dios, cuando Dios tiene destinada a una persona para que entre del reino de las tinieblas a la luz, el Espíritu Santo es el que lo rederguye de pecado para que él diga, sí, ya estoy arruinado, ya no tengo nada, no puedo hacer nada. Señor, ayúdame. Porque dice la palabra de Dios que no hay quien busque a Dios por nuestras propias fuerzas. Entonces, el mismo Espíritu, fíjese el trabajo de Dios, el mismo Espíritu Santo de Dios es el que llega a tu corazón y te hace la invitación por medio del Evangelio, de la cruz. Una vez que tú conoces que por Jesucristo, por la resurrección de Él, es que nosotros tenemos vida eterna y esperanza, es que ahí nosotros empezamos a apartar nuestra vida para Dios. Y por supuesto, al apartar nuestra vida, entre más apartamos nuestra vida, más libres somos. El mismo hermano Arnulfo y la hermana María ya no son los mismos cuando vinieron por primera vez. Ahora ya sonríe, brother, ¿cómo está? Porque Dios va cambiando y va transformando a las personas. ¿Es en serio? Cada uno de nosotros estamos siendo transformados, estamos siendo cambiados. ¿Por qué? Porque verdaderamente entre más nos apartamos para Dios, las cadenas se van rompiendo y se van rompiendo y te va limpiando y te va transformando y te va renovando y te va restaurando para que en ti haya una nueva persona. Amén. Y ese en realidad es el Evangelio que nosotros vivimos. Algo que vivimos, algo que palpamos, algo que es real en nuestra vida. Y si nosotros quizás veníamos de otra iglesia y ya conocíamos a Dios y pues Dios aquí te está todavía puliendo, todavía te está restaurando, te está renovando todavía porque quiere más brillo. Quiere más brillo en nosotros. Pues nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Entonces, nuestra luz tiene que resplandecer. Y donde hay luz, las tinieblas desaparecen. Póngase en pie, amado hermano. Vamos a orar.
Donde hay luz, las tinieblas desaparecen. Para tener luz tienes que haber sido libre. Para haber sido libre tienes que haberte apartado. Y si ya te apartaste del mundo y del pecado, es porque ya aceptaste la ecletos de Dios, la invitación que Dios te dio por medio del Evangelio de Cristo. Amén. Padre que estás en gloria, cierre sus ojos, vamos a orar. Padre que estás en gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por tu palabra, Señor, porque es viva y eficaz y más cortante, Señor, que una espada de dos filos, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor. A ver, repita conmigo, Señor Jesús, en esta hora te damos las gracias por esa invitación que nos hiciste para conocerte. Gracias, Señor, por esa invitación. Gracias, Señor, por invitarnos, por darnos ese privilegio de conocer a tu Hijo, conocerte a ti, Jesús. Gracias, Señor, por invitarnos a apartar nuestras vidas del mundo y del pecado. Gracias por ese privilegio, porque es un privilegio el apartarse para ti. Gracias, Señor, porque nuestras cadenas han sido rotas. Gracias, Señor, por la misericordia que tienes para con nosotros. Gracias, Señor, por ese llamamiento a ser una nación santa. Gracias, Señor, te damos en el nombre poderoso de Jesús.